Hola, hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. ¿Cómo estáis? Espero que genial, con muchísima energía y listos para el salseo del bueno, porque hoy, amigos míos, hoy vamos a hablar de Can Yaman, de Demet Özdemir y de todo el drama, la supuesta explosión y la confesión íntima que según parece, ha soltado a una revista. Sí, habéis leído bien. Prepárense un café, cojan palomitas porque esto se va a poner interesante. Antes de que empecemos con todo el chismorreo, quiero recordaros que si os gusta este tipo de contenido, si os encanta el cotilleo de famosos, las noticias frescas y todo lo que tenga que ver con el mundo del espectáculo, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Sé que muchos de vosotros sois fans de Can Yaman y Demet Özdemir, así que vuestra opinión es súper importante para mí. Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, quiero saber qué pensáis de todo esto. Bueno, vamos al grano. Como ya sabéis, Can Yaman y Demet Özdemir se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas de la televisión turca gracias a la serie Erkenci. La química entre ellos era palpable, traspasaba la pantalla y claro, todo el mundo empezó a fantasear con que su romance fuera real también fuera de ella. Las redes sociales se llenaron de fotos, vídeos y montajes de ambos, alimentando aún más las expectativas de los fans. La serie se convirtió en un fenómeno global, exportando la cultura turca a rincones insospechados del mundo y consolidando a ambos actores como estrellas internacionales. Pero como suele pasar en estos casos, la realidad fue un poco más complicada. Aunque ambos siempre han mantenido una relación cordial y han hablado maravillas el uno del otro, nunca confirmaron un romance. De hecho, Can Yaman ha tenido otras relaciones después de Erkenci y Demet Özdemir se casó con el cantante Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente su matrimonio duró poco más de un año. La boda de Demet fue un evento social de gran magnitud, retransmitido en directo y seguido por miles de fans alrededor del mundo. La ruptura, sin embargo, fue mucho más discreta, aunque inevitablemente generó titulares y especulaciones sobre las razones del fracaso. Y aquí es donde empieza el meollo del asunto. Desde hace unas semanas, han empezado a circular rumores de que Can Yaman habría concedido una entrevista a una revista, donde supuestamente explota y hace una confesión íntima sobre su relación con Demet Özdemir. Los titulares son de lo más jugosos: Can Yaman explota, quería estar con Demet, confesión íntima a revista. Vamos, que han puesto toda la carne en el asador para captar nuestra atención. Los tabloides se han desatado, cada uno intentando ofrecer la versión más sensacionalista de la historia. Pero, ¿qué hay de verdad en todo esto? ¿Realmente Can Yaman ha soltado la bomba? Pues, amigos, aquí es donde tenemos que empezar a ser un poco cautelosos. Porque como suele pasar con este tipo de noticias, a menudo son exageraciones o directamente invenciones. La prensa del corazón, como bien sabemos, no siempre se caracteriza por su rigor y precisión. He estado investigando a fondo buscando la fuente original de esta supuesta entrevista, y he encontrado varias páginas web y blogs que se hacen eco de la noticia, pero ninguno cita a la revista en cuestión ni ofrece pruebas concretas de las declaraciones de Can Yaman. Es decir, todo parece basarse en rumores y especulaciones. He rastreado las principales revistas de farándula turcas e italianas, y no he encontrado ninguna señal de esta supuesta entrevista explosiva. Eso no significa que la entrevista no exista, pero sí que hay que tomar la información con pinzas. Es muy fácil inventar titulares llamativos y generar tráfico en Internet a costa de la fama de los famosos. Ya sabemos cómo funciona esto. La creación de noticias falsas o la manipulación de información son prácticas comunes en la era digital, y los famosos son un blanco fácil para este tipo de estrategias. Sin embargo, vamos a analizar los posibles escenarios. Si la entrevista es real, ¿qué podría haber dicho Can Yaman? Teniendo en cuenta su historial y su forma de ser, es poco probable que haya explotado en el sentido de haber criticado o hablado mal de Demet Özdemir. Él siempre ha sido muy respetuoso con ella y ha reconocido su talento y profesionalismo. Can Yaman se ha caracterizado por su caballerosidad y su comportamiento educado, tanto en la vida real como en sus apariciones públicas. Lo más probable es que si ha hablado sobre Demet, haya sido en tono nostálgico, recordando los buenos momentos que vivieron durante el rodaje de Erkenci y reconociendo la química que tenían en pantalla. Quizás haya admitido que sintió algo especial por ella, pero que las circunstancias no se dieron para que su relación fuera más allá de la amistad.
Podría ser que la presión de los fans y los medios, o las prioridades profesionales de ambos, impidieran que su relación floreciera. Recordemos que Can Yaman es un hombre muy atractivo y que ha tenido muchas pretendientes a lo largo de su vida. Es posible que en algún momento haya considerado la posibilidad de tener algo más con Demet, pero que finalmente haya decidido seguir su propio camino. Las relaciones en el mundo del espectáculo suelen ser complicadas, debido a la exigencia de los horarios, los viajes constantes y la exposición mediática. Además, no olvidemos que Demet Özdemir estuvo casada. Aunque su matrimonio haya terminado, es poco probable que Can Yaman haga declaraciones que puedan perjudicarla o ponerla en una situación incómoda. Él siempre ha demostrado ser un caballero y un hombre muy considerado. Incluso si existieran sentimientos no resueltos, es poco probable que Can Yaman hiciera algo que pudiera dañar la reputación o la estabilidad emocional de Demet. Por otro lado, también es posible que la confesión íntima, a la que se refieren los titulares, no tenga nada que ver con Demet Özdemir. Quizás Can Yaman haya hablado sobre otros aspectos de su vida personal, sobre sus proyectos futuros o sobre sus experiencias en el mundo del espectáculo. Podría ser que la entrevista se centre en su carrera en Italia, sus desafíos personales o sus aspiraciones futuras. Es importante recordar que los famosos también son personas y que tienen derecho a la privacidad. No todo lo que hacen o dicen tiene que ser de dominio público. A veces los medios de comunicación se exceden en su afán por conseguir exclusivas y terminan invadiendo la intimidad de las personas. La línea entre el interés público y la invasión de la privacidad es cada vez más difusa, y los famosos a menudo se ven obligados a luchar por proteger su intimidad. En cualquier caso, hasta que no veamos la entrevista completa y verificada, no podemos dar nada por sentado. Todo lo que estamos hablando son especulaciones basadas en rumores y titulares llamativos. Es importante mantener una actitud crítica y no dejarse llevar por el sensacionalismo. Lo que sí es cierto es que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir sigue generando mucha expectación entre sus fans. A pesar del tiempo que ha pasado desde que protagonizaron Erkenci-Kuş, la gente sigue soñando con verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en la pantalla. La esperanza de una reconciliación, aunque improbable, sigue viva en el corazón de muchos fans. Y es que la química entre ellos era innegable. Su conexión era tan fuerte que incluso se rumoró que estaban saliendo en secreto durante el rodaje de la serie. Aunque nunca lo confirmaron, muchos fans creen que hubo algo más que una simple amistad entre ellos. La intensidad de sus escenas, la forma en que se miraban y la complicidad que transmitían alimentaban las fantasías de los fans. Independientemente de lo que haya pasado en el pasado, lo importante es que ambos sigan adelante con sus vidas y que sean felices. Can Yaman está triunfando en Italia, donde ha protagonizado varias series de éxito, y Demet Özdemir está enfocada en su carrera como actriz y en nuevos proyectos. Ambos han demostrado ser profesionales talentosos y trabajadores, capaces de superar los desafíos y alcanzar el éxito en sus carreras. Es posible que en el futuro vuelvan a coincidir en algún proyecto, quién sabe. Lo que sí es seguro es que su legado como pareja televisiva seguirá vivo en el corazón de sus fans. La serie Erkenci-Kuş dejó una huella imborrable en la historia de la televisión turca y en la memoria de los espectadores. Ahora bien, volviendo a la supuesta entrevista, ¿qué podemos esperar? Si finalmente se confirma que Can Yaman ha hablado sobre Demet Özdemir, es probable que lo haya hecho en términos elogiosos, reconociendo su talento y su profesionalismo. No sería sorprendente que Can Yaman destacara la dedicación y el esfuerzo que Demet ponía en su trabajo, así como su capacidad para conectar con el público. También es posible que haya hablado sobre la presión mediática que sufrieron durante el rodaje de Erkenci-Kuş y sobre cómo les afectó a ambos. Es importante recordar que ser una figura pública tiene sus pros y sus contras, y que los famosos a menudo tienen que lidiar con situaciones muy difíciles. La constante vigilancia de los paparazzi, los comentarios negativos en las redes sociales y la invasión de la privacidad pueden tener un impacto significativo en la salud mental y emocional de los famosos. En definitiva, lo que quiero transmitir con este vídeo es que hay que ser cautelosos con la información que encontramos en Internet. No todo lo que leemos es verdad, y es importante verificar las fuentes antes de dar nada por sentado. La proliferación de noticias falsas y la falta de rigor periodístico son problemas crecientes en la era digital, y es fundamental desarrollar un pensamiento crítico para discernir la verdad de la ficción. Y sobre todo hay que respetar la privacidad de los famosos.
Ellos también son personas y tienen derecho a vivir sus vidas sin ser juzgados o criticados constantemente. La fama no justifica la invasión de la privacidad ni el acoso mediático. Bueno, amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya resultado interesante. Para resumir un poco, hemos hablado sobre los rumores de una supuesta entrevista en la que Can Yaman explota y hace una confesión íntima sobre su relación con Demet Özdemir. Hemos analizado los posibles escenarios y hemos concluido que hay que ser cautelosos con la información que encontramos en Internet. Hemos explorado las posibles motivaciones detrás de estos rumores y la necesidad de verificar las fuentes antes de sacar conclusiones precipitadas. También hemos recordado la química que había entre Can Yaman y Demet Özdemir durante el rodaje de Erkenci Kuş, y hemos hablado sobre la presión mediática que sufrieron ambos. Hemos reflexionado sobre el impacto de la fama en la vida personal de los famosos y la importancia de respetar su privacidad. En definitiva, hemos intentado analizar la situación desde una perspectiva objetiva y respetuosa. Hemos buscado la verdad detrás de los rumores y hemos enfatizado la importancia de la cautela y el pensamiento crítico. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo hasta el final. Espero que os haya gustado y que os haya resultado entretenido. No olvidéis dejar vuestros comentarios aquí abajo, quiero saber qué pensáis de todo esto. ¿Creéis que la entrevista es real? ¿Qué pensáis que Can Yaman podría haber dicho sobre Demet Özdemir? Dejadme vuestras opiniones. Me encanta leer vuestros comentarios y saber qué pensáis sobre estos temas. Y por supuesto, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal para no perderos ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme a todos. Chao, chao.